A todos y a todas, bienvenidos a esta actividad que se llama Género y Deportes. Para nosotros, como institución, es un orgullo poder contar hoy con la presencia de Guillermina Gordoa, que es directora de Políticas de Géneros y Deportes de la Nación, y Jorgelina Bertoni, jefa de gabinete de la Secretaría de Deportes de la Nación. Ahora le vamos a ceder la palabra a ellas. También hacerles saber que la dinámica de esto es que ellas van a exponer alrededor de 20-25 minutos cada una, y también se puede dar dentro de esa exposición que existan disparadores de preguntas de acuerdo al perfil de cada una de las expositoras. Así que y al final de eso, si queda alguna pregunta, están todos invitados a realizarla libremente. Le voy a ceder la palabra en principio a Jorgelina. Jorgelina, buenas tardes, bienvenida, tenés el micrófono ahora sí. Bueno, buenas tardes, estaba mirando ahí que hay algunas compañeras, algunas colegas amigas, creo que está Rocío y algunas compañeras más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a generar estos espacios, a la Universidad de Lomas, que la conozco muy bien, y que tengo un gran cariño por esta universidad. Así que, sobre todo, quería traer el saludo a la Secretaria de Deportes de la Nación, que está haciendo un esfuerzo para poder llegar en breve, y contarles un poco, ir trabajando con mi compañera, esto que hemos trabajado desde la Dirección de Políticas de Género, que es específicamente lo que vamos a trabajar hoy, un curso sobre las cosas que no podés dejar de saber vinculadas a deporte y género. Pero en realidad, esto que hoy es un curso que hemos adaptado a la situación de normalidad de la pandemia, esta normalidad que nos ha puesto en esta situación de contacto virtual, tiene que ver con una decisión política mucho más profunda, enmarcada una decisión nacional, que donde hay un ministerio que toma estas cuestiones específicamente, el Ministerio de Mujeres, Diversidades y Géneros, pero a su vez, en la Secretaría de Deportes de la Nación, es la primera vez en la historia que existe una Dirección Nacional de Políticas de Género en el deporte. ¿Y por qué hubo esa decisión? Justamente, primero justamente el contexto ha hecho propicio que finalmente esta mirada que tenía la secretaria pueda darse, y tiene que ver con que hay un diagnóstico muy, muy claro para nosotros, que esas desigualdades que ustedes ven en la participación de las mujeres en la vida activa de la sociedad también se reproduce, se sostiene y se mantiene en el deporte. La participación de la mujer en el deporte aún es mucho, mucho más inferior que la de los hombres, aún hoy, y esa participación y esa brecha de género se amplía aún más en los espacios de decisión y representación del deporte. En ese diagnóstico que nosotros hicimos, que es de escala local y global, hemos identificado 3 momentos para poder metodológicamente darnos un plan estratégico de estos 4 años para poder incidir en esas desigualdades. Hemos identificado que en el acceso a la práctica deportiva hay una fuerte desigualdad, y ahora vamos a estar contando cuáles son los obstáculos, las barreras que son las que operan y las que generan estas desigualdades. También el momento de la permanencia de las mujeres y las diversidades en la práctica deportiva, sucede que no permanecen en igual cantidad de tiempo ni en las mismas condiciones que los varones, y ahí también tenemos otras barreras y obstáculos, y por ahí la más presente en ese momento tiene que ver con las tareas del cuidado, ya que las realizan las mujeres en más del 90% de la totalidad de ellas. Y por último, esto que decía antes, que tiene que ver con esa brecha de género que se amplía en los espacios de decisión. Por un lado, el deporte ha sido un espacio reservado al hombre desde su origen, el espacio de lo público, como el espacio laboral, como el espacio político, las formas y dinámicas sociales son muy similares, como el espacio de la cultura y la participación social. Y por supuesto, lo íntimo, lo doméstico, reservado a la mujer. El deporte, por supuesto, no ha escapado a esta dinámica, y además decimos que la brecha se amplía en los espacios de decisión porque tiene que ver con la toma de decisiones y el poder. Y el poder también, que se ha construido culturalmente como un lugar donde el poder lo deciden los varones. Entonces es por eso que tenemos una
una brecha mucho más amplia. ¿Y por qué me refiero a esto de que en sus orígenes ha sido un lugar reservado al hombre? Porque aún en las competencias que había del deporte, las mujeres estábamos prohibidas de participar. Y así, durante el siglo XIX, las luchas feministas, porque las demandas por la igualdad se empezaron a agrupar, había un reconocimiento cada vez mayor sobre las desigualdades que pesaban sobre las mujeres, y por el acceso al voto, a otros derechos políticos, a otros derechos civiles, el acceso a la tierra, el acceso a la educación. También, a la par de esas dinámicas sociales, sucedía que en los deportes las mujeres luchábamos por ser reconocidas en nuestras propias disciplinas. El primer Juego Olímpico de la modernidad, en 1896, estuvimos prohibidas de participar. En 1900 participamos tan solo en 2 disciplinas, en tenis y en golf, y obviamente con una vestimenta muy compleja para hacer deporte, con faldas larguísimas, por supuesto había que tapar y no ver el cuerpo de las mujeres. Y en realidad decían, bueno, el creador de los Juegos Olímpicos modernos, el varón Pierre de Coubertin, era un machista, bueno, era un hombre de su época. Y decía algo que tenía que ver con que las mujeres no tenían que hacer deporte, no era un espacio para ellas, ese era un espacio para los hombres, y las mujeres tenían reservado el lugar que les había reservado los Juegos Olímpicos de Grecia antigua, que era condecorar o acompañar a los atletas. Todo eso tiene que ver con construcciones sociales del lugar de la mujer, y fue permaneciendo, y de a poco, por supuesto, y con fuerza, las mujeres hemos ido cada vez más estando presentes con fuerza en el deporte. Pero aún hoy siguen pesando brechas, siguen pesando obstáculos y barreras que tenemos que seguir trabajando. Desde la política pública las hemos identificado, y es sobre lo cual estamos trabajando nuestras líneas de planes estratégicos. Y ahora vamos a ir viendo con Guille, que tenemos ahí unos videitos, unas imágenes y demás, entre las barreras que más han tenido que ver con esta desigualdad, encontramos, por un lado, los estereotipos de género, que ahora vamos a charlar de qué se tratan, pero así como funcionan en la vida habitual, y que distinguen, y que señalan, y que generan estereotipos acorde a lo femenino y lo masculino, también hacen lo propio en el deporte, distinguiendo a su vez, no solo corriéndonos del deporte, sino al interior del deporte también generan esto de disciplinas femeninas y disciplinas masculinas, ¿no? Eso por un lado como una de las barreras. También la construcción social de los cuerpos, del cuerpo masculino y del cuerpo femenino. El cuerpo femenino, un cuerpo considerado desde la literatura, desde la medicina, desde el biologicismo, como un cuerpo insano, débil, solo preparado para la maternidad. Entonces el deporte parecía casi un lugar inapropiado en ese marco de construcción del cuerpo. Y por lo tanto el del hombre, sí, un cuerpo que necesita ser fuerte, que necesita proveer, porque es el hombre proveedor, porque es el que sale a trabajar, y aún más le provee las cualidades que a partir de que empieza la revolución industrial y que el hombre se vuelca al trabajo y a vender su fuerza de trabajo, necesita esa fuerza de trabajo sea real. Y entonces el vínculo con el deporte le da esas cualidades que necesita ese hombre también. Entonces, todo ahí tenemos un origen que ya vemos que es absolutamente desigual, y que persisten en ideas estereotipadas, tales como que las mujeres machonas se hace deporte, que hay disciplinas que son poco femeninas, y aunque pareciera que no, inciden aún, y sobre todo en algunos momentos de las mujeres vinculados a la adolescencia, son ideas que se refuerzan y que hacen que muchas chicas dejen de lado la práctica deportiva. Y otro de nosotros, de las barreras que hemos identificado, que antes la nombré al pasar, pero que es la organización social del cuidado, es cómo hacemos para repensar unos cuidados más democráticos que permitan que las mujeres podamos, en el horario vespertino, que es habitualmente donde se produce la práctica deportiva, tener las mismas posibilidades en igualdad de esa participación, y no ser las que tenemos que estar cuidando, es la llegada al hogar, ¿no? Y también que eso es permitido para las mujeres, porque parecería que el ocio, que la recreación y que el deporte no es algo que debería tan fácilmente hacer una mujer. Y por último, y que también estamos trabajando, y de acá a un mes vamos a estar presentando nuestro nuevo curso que tiene que ver con la comunicación con perspectiva de género, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación han reforzado y han mantenido estas desigualdades y estos estereotipos que les vengo contando. Y cómo, a través de los mensajes, de los íconos que producen, en un doble sentido. Por un lado, los logros femeninos ocupan alrededor de 1/3 de lo que ocupan la totalidad de cómo se muestra en cantidad los logros masculinos.
Para eso hay un estudio que se hizo después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde nos aportó, imagínense, en el juego más importante del deporte, que más visibilidad mundial tiene, que más medios atrás tienen, un estudio con indicadores y con porcentajes, donde ese justamente fue un porcentaje que salió de todos los medios mundiales, cómo reflejaron en cantidad los logros de las mujeres y de los varones. Pero aún es peor esta segunda parte, que no solo nos reflejaron en mucha menos cantidad, con lo cual lo que no se visibiliza, no se nombra, no se muestra, no existe, no está, no aparece, sino que al momento de que cuando había alguna medalla, y que las hubo, por supuesto, porque fue un juego que casi transcurrió en paridad, alrededor de un 45% de participación femenina respecto a todo lo anterior, que era mucho menor. Las mujeres, los enunciados eran sexualizados, estereotipados, y lo que hacían era reforzar justamente estas desigualdades que nos siguen generando desigualdades, valga la redundancia. Y entonces veíamos enunciados tales como la novia de tal fue medalla de oro, o entrenó como un varón, por eso ganó. Así, no solo, digo, Marca de España, los principales diarios de Italia, de Estados Unidos, burlándose de estas tres gorditas que ganaron, literal, eran de tiro, creo que eran italianas, entonces hacían hincapié en sus atributos físicos, en su condición marital, y no en el logro, no en la medalla. Todo eso, por supuesto, sostiene de una manera casi invisible, porque es una violencia simbólica, todos estos mensajes que después se reproducen. Pero bueno, yo quisiera que ahí mi compañera empiece un poquito a desandar esto de cómo se producen estos estereotipos. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto todavía? Gracias, Jor. Bueno, mi nombre es Guille y sé que acá hay muchos abogadas y abogados y está muy bueno eso, porque yo les comparto pantalla un poquito para ir profundizando esto que planteaba Jor, pero cuando nosotros lanzamos el curso de Género y Deporte, este primer taller, le pusimos un nombre que, miren, se llama Lo que no puedes dejar de saber sobre género, masculinidades y violencia. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo del deporte está asociado a las cuestiones del derecho. ¿Y en qué sentido? En el sentido de entender que en Argentina tenemos un gran marco normativo en materia de género enorme, que por supuesto tiene todo el marco internacional, ¿sí? Pero en Argentina especialmente tenemos muy buenas leyes de avanzada en la región, y sin embargo es muy difícil aún en el mundo del deporte, habrá otros mundos también donde es difícil, pero en el mundo del deporte es en lo que nos vamos a enfocar hoy, donde estas leyes se traduzcan de derechos en papel a hechos concretos de acceso, de verdadera hechos, o sea, del derecho al hecho, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, cuando arrancamos en esta idea de lo que no podés dejar de saber, y yo siempre lo planteo, porque hoy tenemos una agenda pública, política, social, en materia de género muy rica, pero esto no quiere decir que la brecha de género se haya cerrado, muy por el contrario, la brecha de género sigue siendo muy grande en distintos ámbitos, y cuando hablamos de lo que no podés dejar de saber, es porque parece que el deporte a veces se sintiera, se reproduce como si estuviera por fuera de las leyes, ¿no? Pasan cosas en el deporte que están muy por debajo de nuestra normativa en términos de la práctica cotidiana. El no podés dejar de saber tenía que ver y tiene que ver para nosotras con sentar las bases de la discusión en materia de género en el mundo del deporte, también desde una perspectiva de derechos, en el sentido de situar con claridad que esto no es una discusión ideológica, esto es una discusión que tiene que ver con las leyes de nuestro país, que ya están, que están hace mucho tiempo y que tenemos que cumplirlas. Y desde el rol del Estado, fomentar las políticas públicas que permitan que esas leyes se construyan en prácticas, ¿no? Entonces, no es un debate de opiniones, es un debate de cómo hacemos para que nuestras leyes se cumplan en el deporte. Desde ahí partimos, ese es nuestro marco de acción y de trabajo. Entonces, género, masculinidades y violencia, porque tenemos unas grandes leyes en materia de género, nuestra ley de violencia a nivel nacional es muy buena y estamos siempre
posición de encontrarnos con mucho desconocimiento de lo que implican en la práctica estas leyes. Digo ley de educación sexual integral, digo implicancias de la ley de matrimonio igualitario en términos de igualdad, digo ley 26485, digo todos los convenios nuestros internacionales, los que han tomado rangos constitucional, etcétera, tienen un montón de implicancias prácticas que todavía falta mucho incorporar en la diaria del deporte. Y un poco lo que vamos a hacer hoy es hacer un recorrido conceptual de cómo pensamos al género vinculado al deporte. Y de lo que vamos a partir es de una cuestión clave, que es situar, en primer lugar, que en realidad no es que la estructura de desigualdad es específica del deporte, sino que lo que sabemos es una estructura de desigualdades histórica, social, construida, que impacta en el mundo del deporte de un modo singular. Entonces, el concepto de género, y lo voy a hacer como breve, pero de paso ahí, yo no sé si Ariadna me puede ayudar si yo hago alguna preguntita a de que quien se pueda deshabilitar el micrófono lo haga. Pero dale, perfecto. Vamos a plantear lo siguiente. El concepto de género, lo primero que yo quiero decir, quienes saben, esto les va a sonar reiterativo, pero quien no sabe, está bueno aprenderlo o repasarlo. ¿Qué es el concepto de género? La primera cuestión es decir, hablar de género no es hablar de las cosas de las chicas. Género no es igual a mujer bajo ningún punto de vista, primer gran error y mito sobre la categoría de género. La categoría de género es una categoría analítica, política, ética, y por tanto viene a poner en tensión conceptos, no viene a decir género igual a mujer. Eso sería justamente lo que el concepto de género no quiere. ¿Por qué? Porque acá tenemos una frase en pantalla que dice no nacemos, nos hacemos, que en realidad es una reformulación de una frase de Simone de Beauvoir allá por el año 49, que lo que plantea es no hay construcción de destino a partir del sexo. ¿Qué es esto? Es nacemos cuerpo de mujer, cuerpo de varón, hormonal, fisiológico, biológico, y sobre eso se ha constituido un destino social, cultural, de roles. Esa construcción es el género, no tiene que ver con el sexo, eso es justamente construido, y esto es lo que pone en cuestión la categoría de género, ¿sí? A esto, que en su momento, y digo en su momento porque hoy ya ni siquiera hablamos del sistema sexogénero, porque esto era solamente binario, varón-mujer, y hoy estamos en otro paradigma, pero nos sirve por lo menos para pensarlo ahora. ¿Qué es lo que nos trae la categoría de género? Si yo les pregunto a ustedes rápidamente, dejo de compartir pantalla, y 2 o 3 personas que me quieran decir, tipo asociación libre, características de un varón, ¿qué es ser un varón en nuestra sociedad? ¿Cómo nos lo enseñaron? No hace falta que nos pongamos ahora en cuestión de deconstrucción, después vamos a eso, pero varón, rápidamente, característica de los varones que nos han enseñado. Fuerte. Fuerte, ¿qué más? Valiente. Proveedor. Valiente, proveedor, fuerte. ¿Qué más? Uno más. ¿Algún varón? Vamos. ¿Qué les Hábil. enseñó? ¿Hábil? Peleador. Bien, ¿las mujeres? ¿Ser mujer? Suave. Hormonal. Hormonal, suave. Héctor, sí, no te escuché, Héctor, a ver. Sensible. Sensible, claro, por supuesto. Emocional. Emocional. Exacto. Cuidadora. Cuidadora. Es exactamente esto que están diciendo lo que hace a la construcción genérica. Lo voy a contar así porque a mí me parece sencillo. Pareciera que uno nace con un cuerpo y ese cuerpo viene adosado de un kit de cosas, ¿no? Que son todas estas que ustedes dijeron, entonces parece que a mí me toca nacer con cuerpo de mujer y entonces el kit que me toca es ser sensible, pasiva, destinada a la maternidad, al cuidado emocional y al espacio de lo privado. Y resulta que si naciste con cuerpo de varón, te toca el kit de mi izquierda, que es ser fuerte, activo, tener lugar de control, de proveedor, racional y del espacio público, por decir algunas características, y hay un montón más. Ahora, ¿qué más nos trae la categoría de género? Esto construye lo femenino y lo masculino, que no es nazco varón, nazco mujer. Eso es el sexo, biológico, anatómico, gonadónico, fisiológico.
sexo, puramente, ¿sí? Género, todo esto otro. Todo esto otro es una construcción social, cultural, por lo tanto modificable, y el punto acá y la clave de la categoría de género es, no importa que sea diferente, importa cómo se construyó sobre esa diferencia el sistema de desigualdad en nuestra sociedad. Fíjense que es muy fácil ver, como está planteado acá en pantalla, que son características opuestas, excluyentes, de complementariedad, ¿sí? Son oposiciones binarias que además invisibilizan otras identidades posibles. Se es mujer, se es varón, en función de cómo se nace, y este es el rol social que te toca. Me van a decir, esto cambió, ya no es así, Guillermina, atrasás 1000 años, y yo les voy a decir, algunas cosas cambiaron, puede ser, por supuesto que sí, algunas están transformándose, pero lo más interesante de ver es que cuando vemos lo que sucede hoy, y nos preguntamos el por qué, lo que nos va llevando siempre es a esto. Porque en definitiva lo que se construyó sobre esto es la idea firme de que las mujeres somos inferiores. ¿Por qué somos inferiores? Porque todo esto que estaba asociado a la mujer nunca estuvo valorado. Porque el punto no era si era diferente o no, ¿no? El punto no es si somos diferentes. El punto es que todo lo que se asociaba a lo nuestro estaba desvalorizado socialmente. Si no nos explica en una revisión histórica, que no la voy a hacer hoy, por qué siempre accedimos tarde a los derechos. ¿Por qué pudimos jugar, en términos de deporte, por qué pudimos jugar más tarde? ¿Por qué pudimos competir más tarde? Me voy del deporte, me vuelvo a nuestra historia. ¿Por qué no podíamos votar? ¿Por qué no podíamos ir a la escuela? ¿Por qué no podíamos ser dueñas? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con una idea respecto de la mujer que básicamente es de inferioridad, de desvalorización. Yo no creo que si hoy les pregunto a ustedes, levante la mano quién considera que la mujer es inferior, alguien me diga, yo considero que la mujer es inferior. Eso sí cambió. Pero esto no quiere decir que cuando nos vamos a las brechas de género, a las desigualdades que siguen existiendo, lo que suceda es que de fondo esté operando esto. Esta idea que funciona como sesgo inconsciente, como un sesgo de construcción social, donde rápidamente las mujeres parecieran no aptas para ciertas cosas. Entonces Hor hablaba de, bueno, obviamente el concepto de género nos trae al centro de la escena para explicar esta construcción al patriarcado como sistema de organización, que es, en definitiva, la forma que percibimos el mundo, la forma que percibimos a las personas han sido construidas desde una mirada que ha siempre sido bajo la dominación de lo masculino. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de la dominación del varón, de ese varón, mi hermano, mi amigo, no, él no es así, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un sistema que se construyó mirando y construyendo al mundo como si todos fuéramos iguales. Pero no iguales en términos de igualdad de derechos, iguales en términos de negación de la desigualdad. A ver, lo explico de otra manera. Cuando se plantea que el mundo fue creado de y para los varones, cuando se dice que de la historia conocemos solo el protagonismo de los varones, cuando en política pública decimos que o cuando se habla de que la justicia es patriarcal, lo que estamos diciendo es que desde el mismo Estado, desde la justicia, las instituciones, la familia, la escuela y hasta los cuerpos, nos hemos ido moldeando bajo la idea de que es todo al modo del varón. Varón, blanco, heterosexual, ¿sí? No cualquier varón. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Por qué no cualquier varón? Porque si hay algo que también el patriarcado construye, es una identidad masculina hegemónica, porque lo que nosotras estamos diciendo acá es, lo importante de entender esto para el deporte y para la vida, vamos a decir, es que el rol que tiene el deporte como agente de socialización, lo que hace es crear identidad. Identidad desde la nacional hasta la identidad de los pibes y las pibas, de los niños y las niñas, las mujeres, los varones, otras identidades. Entonces, si el deporte es agente de socialización, crea identidad, pregunta qué identidades está posibilitando el deporte. ¿Qué identidad está posibilitando la educación? Digo, por poner otra variable que no es solamente el deporte. Porque lo que habla... decir algo, Guille? Sí. Perdón. Justamente esto que nos marcaba muy bien Guille tiene que ver con que
además de todo lo que significa y que nosotros conocemos del deporte, hay algo casi invisible, pero no menos fuerte, que es la construcción del sentido que se da a través del deporte. Así como se construye sentido a través de la familia, de la participación en distintas instituciones, la institución deporte como fenómeno social también construye sentido. Esto que está diciendo claramente Guille, estamos construyendo identidades femeninas, identidades masculinas, y entonces también, si el deporte tiene toda la fuerza de transformación que tiene y que lo tiene, tenemos que generar estos espacios para mirarnos, para ponerlos en tensión y para caminar hacia otros sentidos posibles que tiene que generar el deporte, que haga que caminemos hacia un deporte más seguro, más justo y más igualitario, pero tiene que ver justamente con la sociedad que queremos. Digo, no escapa el deporte a esa dinámica, y eso para nosotros es clave. Totalmente, porque como bien dice Jorge, digamos, entender cómo funciona esto para la sociedad después te permite entenderlo cómo sucede de forma singular en cada hábito, ¿no? En cada ámbito, y en cada hábito también. Bien, estábamos hablando un poco de cómo funciona el patriarcado en ese sentido, y creo que lo más importante acá, y también para ustedes, que si la mayoría es abogado o abogada, es cómo interviene en la forma de pensamiento de la construcción también del derecho, ¿no? Porque si uno supone que hay personas más habilitadas que otras, esto opera permanentemente en una ceguera a la hora de pensar el derecho, cuando no tiene perspectiva de género, de las cosas dadas cuando en realidad son construidas, de la norma universal cuando en realidad no, esa universalidad, y esta es la gran cuestión del patriarcado, cuando esa universalidad lo que nos ha planteado es un todos iguales, negando una historia donde no somos en la realidad todos iguales. Esa universalidad es la universalidad de un sector dominante, en este caso dominante en el sentido de cómo se ha construido la dominancia histórica del varón blanco, cis, heterosexual, ¿sí? Entonces voy a avanzar un poquitito más con esto, porque acá sí nos parece importante mostrar cómo esta operatoria construye en el mundo del deporte, ¿no? Que es lo que planteaba Jorge al inicio de cómo se manifiestan estos estereotipos en el deporte, porque está bueno ver cómo opera al día de hoy, porque no traigo ejemplos de hace 100 años, traigo ejemplos de hace menos de 5, y para que veamos cómo todo esto, a pesar de la agenda pública y política que tenemos de género, esto sigue operando. Fíjense, tenemos deportes que siguen siendo considerados para mujeres y para varones. Para empezar, si yo les pregunto que me digan deportes de varón, que les salgan rápidamente, ¿cuáles son deportes de varón? Rugby. Fútbol. Boxeo. Deportes de mujer. Ok. ¿Qué más? Gimnasia artística. Patín, bien. El sistema deportivo se construyó sobre el sistema sexo-género. El sistema deportivo completo lo tenemos construido sobre el sexo, sobre la diferencia sexual. Varón y mujer según el cuerpo, eso me define las categorías, ¿sí? Claramente, pero asumamos acá, y esto Jorge siempre lo explica maravillosamente, construcción del cuerpo. Jorge, dale, esto vos. ¿Cómo son los deportes asociados a lo femenino y los deportes masculinos y la caracterización que tiene cada uno? Porque no es casual esto, no es solamente que es de varones y de mujeres. Los deportes de varones tienen una característica y lo de las mujeres otra, que es esto que veíamos al inicio. No, de hecho, nos ha pasado a las que somos deportistas o transitamos aún en deportes de mujeres, porque el hockey está habilitado socialmente como un deporte de mujeres, no deja de ser un deporte de equipo, que no es la singularidad tan específica de lo femenino, de lo que le ha atribuido el patriarcado a lo femenino, y entonces muchas veces me he encontrado que me digan machona, camionera, y uno sufría con esas cuestiones. Digo, mi propio papá me decía, qué machona, y yo de verdad sufría, porque decía, no, ¿cómo me ven los demás? La realidad es que hoy, después de mucho tiempo con la deconstrucción, nada más lindo que me digan machona, pero pasa mucho tiempo de esto y probablemente yo podría haber
quedado al margen de la práctica deportiva, como sí sucede con otros. También tenemos un claro ejemplo de niños que no han seguido adelante, y hasta hubo en algunos canales lo tomaron, de un chico que hacía patín y que dejó la carrera porque estaba por los padres compelido a que haga fútbol o deporte de hombres, no patín. Y después, bueno, fue un medallista. Y esas cosas suceden, y en lo que impacta es en el desarrollo, pues no hay desarrollo real si no existe igualdad, si no existe libertad en las decisiones. Y entonces hay ramas de las disciplinas, en lo femenino y en lo masculino, que no se desarrollan, y de las que no se puede competir ni localmente ni internacionalmente, justamente por estos resortes de barreras que tenemos de estereotipos. Eso es duro, y hoy no saben cómo sigue funcionando todavía. Hablábamos entonces de esta división claramente sexista del deporte de varones y de mujer, que sigue sosteniéndose, y si bien hemos No, hay avanzado una con cosa ahí, Guille, justamente esta semana hablaba con uno de los entrenadores de los Leones, y me decían, lo que pasa en el hockey, en los varones, por ahí no acá en la ciudad, pero cuando van a algunas provincias del norte, los chicos se esconden que juegan al hockey en el colegio porque les dicen putos, homosexuales, todo tipo de utilización para desmerecer y para asignar y para marcar que es inapropiado, y además como si eso fuera igual a mal, a que está mal. Entonces, es así, no hacen hockey en el norte, algunos chicos lo han dejado, porque les pasa a los entrenadores que buscan talentos, porque en el colegio le dicen que es deporte de putos. Absolutamente. Esto es fundamental comprenderlo, porque a veces nos sentimos tensionados con avances que no son tales, y sobre todo si tenemos una mirada federal de las cuestiones, ¿no? No toda Argentina es Ciudad de Buenos Aires. Fíjense esto, que hablaban hace un rato en el chat y también lo planteaba Jor. Medios de comunicación sobre el deporte, ¿cómo nombran a las mujeres? Se armó la gorda, las 10 botineras más lindas del fútbol, las atletas más sexys, bellas y solteras. Así a nuestras deportistas medallistas. Además, doble medalla, son madres y deportistas, ¿no? Reforzando toda esta cuestión de la maternidad. Siempre hablamos de que cuando una mujer tiene carrera de deportista en alto rendimiento y demás, le preguntan, ¿y cómo haces con tus hijos? Yo no escuché nunca en una entrevista a un varón que le pregunten qué hace con sus hijos cuando tiene un lugar de éxito o de desarrollo del deporte, ¿no? Seguimos un poquitito más, siguen siendo tapas de diario o notas de cómo están planteados, y lo mismo también para los varones, ¿no? Digo, desde otro lugar. A golpe se hacen los hombres, macho, le rompió el año, ¿sí? Estos son los titulares de no hace muchísimo tiempo. En los medios de comunicación, la violencia, porque esto ya es violencia mediática y simbólica, sigue reforzando los estereotipos que traban al deporte, tal como lo comentaba Jorge hace un rato. Otra de las formas de manifestación tiene que ver con la participación y la decisión política. Esto es de nuestras federaciones nacionales, 158 dirigentes solamente de 942, de las cuales 9 solamente están en puestos de decisión de comisión directiva, ¿sí? 9 en cargos de presidenta, vicepresidenta o vicepresidenta primera. Gran tema para el deporte, el tema del tabú de la homosexualidad, y que tiene que ver con esto de que planteábamos hace un rato, que cuando hablamos de género no hablamos de las chicas, sino de cómo construimos identidades. Esto lo dijo Matías Vargas, jugador de Vélez, respecto de qué pasa con ser homosexual en el deporte, y en este caso en el fútbol, y les voy a compartir, y díganme si se ve y si se escucha bien, un videito de menos de un minuto. ¿Me ven ahí? ¿Se ve? Se ve, pero no está el play. Vamos, a ver si funciona. Chan, chan, puede fallar. Bueno, falla. Bueno, después te los comparto igual, porque lo tenemos ahí en nuestro curso. Pero básicamente esto tiene que ver con lo difícil que es para los varones también tener y vivir una sexualidad libre de violencia, porque
hay una masculinidad hegemónica que dice lo que debe ser un varón en la vida y en el deporte, por supuesto, y en el deporte además está exacerbado el rasgo de una masculinidad fuerte, no frágil, nunca demostrando dolor, que se asocia al rendimiento, que se asocia a la disciplina y que se asocia al éxito. Entonces, el varón, más aún en el deporte, refuerza una idea de masculinidad que siempre es en oposición a la feminidad, donde está lo fuerte y lo débil. Esto de que decían en el chat, no seas marica, no seas llorón, está asociado a una idea de lo que debe ser un varón que atraviesa de lleno al deporte, porque confunde completamente, por decir de algún modo, aunque en realidad está producido, la idea de que se puede ser deportista profesional, que lo dice muy bien también otro deportista de alto rendimiento, siendo no heterosexual, ¿no? Como que si esto fuera una imposibilidad, porque la idea de lo que es ser un hombre fuerte, macho, capaz de estar al frente, jugando, está de la mano con ser el varón heterosexual que nos plantea el patriarcado. Entonces, la masculinidad, al igual que la feminidad, no es biológica, no depende con el cuerpo que nacimos, no es la manifestación de una esencia, tiene que ver con todos esos atributos construidos socialmente en oposición a lo femenino. ¿Sí? Existe el concepto de masculinidad porque existe el de feminidad, y es en oposición que se construye. Por eso todos los rasgos femeninos son excluidos y desvalorizados en la idea del varón dominante, ¿no? Todo aquel rasgo que tenga que ver con lo femenino es no deseable para el varón macho, entre comillas, ¿sí? Porque tiene que ver con esta construcción. Esta construcción tiene enormes costos y padecimientos para los varones, enormes costos y padecimientos. Esto que planteaba anteriormente, de que un jugador no pueda vivir libremente su sexualidad porque pareciera que entorpece su capacidad deportiva, es el mejor ejemplo de una masculinidad dominante, hegemónica, que ha puesto claramente una idea sobre qué debe ser un varón, muy confundida, al menos para nosotras que estamos pensando esto desde una perspectiva de género, donde lo que estamos tratando de habilitar son vidas más libres. Y ni hablar capítulo aparte todo lo que tiene que ver con lo que se llama diversidades o personas LGBTQI+, en el mundo del deporte. Accesibilidad de las personas trans al mundo del deporte es un tema muy complejo que tenemos que trabajar, porque vuelvo a lo que decía al inicio, tenemos una ley de identidad de género en nuestro país, el deporte no está por fuera de ella. ¿Cómo puede ser que sigamos teniendo las trabas que tenemos para que las personas trans accedan al deporte? Y vuelvo a esto de cómo, a pesar de que creemos que hemos avanzado un montón, cuando vamos a lo finito de los derechos y cómo se traducen en hechos concretos en la práctica deportiva, empiezan a aparecer todas estas cuestiones que estamos recorriendo. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Pueden decir, no sé cómo preguntar. estamos con el tiempo también, que no queremos... Claro, que nos claro. habían dicho. Estamos perfectos Eso, con el tiempo, venimos joya. que nos digan. No, venimos bárbaro con el tiempo, Jorge. Bueno. Guille. Bueno, acá les leo un poquito el chat para no dejar afuera los comentarios. Jessica planteaba la desigualdad que se manifiesta en los medios, que es un poco lo que estuvimos viendo recién y que también explicaba muy bien Jorgelina. Esto es clave, ¿no? Porque esto de la visibilidad y lo que no se nombra no existe, también produce en el deporte, que también es un sistema vinculado a lo económico fuertemente, la posibilidad de crecimiento, de desarrollo deportivo y de efectivamente desarrollo de la estructura del deporte en sus ramas en este momento femeninas, como se dice, ¿no? Entonces, que los medios no hablen de esto y que después digan que esos deportes no le importan a nadie, es un círculo, porque siempre llegamos a los argumentos cerrados sobre sí mismos de que te dicen, pero el fútbol de mujeres no lo mira a nadie. La gente, ¿cuánto se tardó en instalar, por decir de algún modo, algunas marcas como seleccionados de distintas disciplinas, no importa de quién la practique? El tema es qué visibilidad tienen para la sociedad ese tipo de deportes y qué valoración se hace. Si yo todo el tiempo estoy diciendo en los medios, voy a hacer algo muy lineal, ¿no? Pero qué aburrido, qué mal que juegan, las chicas no nacieron para el fútbol, después muy probablemente sea muy difícil que efectivamente la gente quiera ver eso, ¿no? Es un ejemplo muy lineal, pero les digo que es lo que pasa en términos más elegantes, como se dice en la realidad. Por Sí. el chat nos estaba preguntando Daniel cómo hacemos para
cambiar esa mentalidad machista, bueno, la co-construimos la respuesta, tiene que ver acá abajo con un cambio cultural. Es más fácil desarmar un átomo que una construcción cultural. La verdad que justamente es la cultura, ¿no? La cultura es la que visibiliza, la que normatiza, la que te genera los parámetros, sacando las necesidades biológicas, todo el resto que sentimos, cómo nos miramos, cómo nos decimos, desde dónde nos paramos, si nos sentimos, tiene que ver con construcciones culturales tan fuertes que parecen inmanentes y de que así ha sido y que así es, y que es dado de una vez y para siempre. Ya ponerlas en palabras es una gran batalla, porque quiere decir que empieza a circular otras miradas, que uno empieza desde el mismo discurso y lenguaje a romper también, porque el lenguaje construye, pero primero tenemos las leyes, que por supuesto generan ahí su marca y nos ponen los límites, pero también sabemos que per se las leyes solas no cambian conductas y necesitamos de este tipo de programas y de la actividad de todos involucrados para poder cambiar y generar un cambio cultural. Por supuesto, la política pública lo que tiene es el poder por la masividad de generar grandes transformaciones, entonces el Estado no puede obviar estas desigualdades y en nuestro caso las estamos trabajando. Por supuesto que no solo las trabajamos con las personas, sino con las instituciones. Justamente lo que nosotros notamos y nos es necesario generar este cambio cultural también en las instituciones y en los actores del deporte argentino, que además, como toda institución, son los que sostienen y reproducen en sus estructuras las desigualdades. Guille mostró muy bien cuál era la conformación de las federaciones, y cuando las mujeres no están en los lugares de decisión, muy pocas cosas cambian para las mujeres. Esto no es que lo diga de ganas, sino que tiene un estudio por detrás y que es fruto de una investigación social. Lo mismo sucede en los clubes de barrio, lo mismo sucede en los lugares del Ejecutivo. Imagínense que Inés Arrondo es la primera secretaria de Deportes mujer de la historia, como si las mujeres en la historia del deporte argentino no hubiéramos tenido logros como para tener nuestra representante allí, ¿no? Y no hablemos de las secretarías de deportes provinciales, donde tenemos de 24 provincias y cada tenemos solo 3 mujeres, tres mujeres creo, ¿no? Catamarca, San Luis y no sé si otra más. Digo, todo esto tiene que ver con esta dinámica y necesitamos generar esto, desde los cupos, estamos ahora trabajando el debate del cupo a la paridad, ¿cómo hacemos para que la paridad sea efectiva? ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas? ¿Qué instrumentos? Y uno es sensibilizar, dar posibilidades a las instituciones de un trabajo interno, como a través de los instrumentos que nosotros damos de políticas públicas, pero a su vez, cada institución tiene para darse sus propios instrumentos, que no solo los pueden hacer con nosotros de manera tutoriada, sino que ellos también en el curso del momento histórico que estamos. Entonces es un trabajo de todos, no alcanza solo con que nosotros como Estado estemos, sino que es un trabajo de todos. Yo creo que además hay algo que en la tarea de la justicia, en este caso voy a agregar, es clave, y que tiene que ver con lo que venimos diciendo, y es entender qué significa la perspectiva de género como mirada hacia todo, hacia un todo. No es una cuestión que es aparte, es una cuestión transversal efectivamente a cada norma, a cada práctica, a cada hábito, a cada construcción. Cuando no comprendemos la transversalidad, no estamos teniendo perspectiva de género. Si miramos naturalmente cada instrumento legal, cada cuestión que tenemos, sin ver que ha sido pensada, instituida, diseñada de un modo universal para todos, que en ese para todos eran los varones, tal como los describimos, en el sentido de lo masculino, vuelvo a lo mismo. Si no hacemos eso, estamos siendo ciegos al género. No es que las cuestiones de género son las leyes que les nombré nada más, la ley de identidad de género, los pactos internacionales, la CEDAW, la Belén do Pará. Esos son instrumentos positivos, instrumentos de acción afirmativa, instrumentos que se generan porque hay una necesidad de cerrar la brecha, entonces me enfoco en un grupo para potenciar los derechos y de ese modo aplastar la brecha gigante que tenemos. Ahora,
La perspectiva de género la tengo que tener cuando hago una ley para economía, cuando hago una ley de tierras, cuando hago una ley de lo que fuese, en materia legislativa y en su práctica también. Sí, por eso este año, con el Ministerio de las Mujeres también, se ha trabajado muchísimo a nivel nacional, y de hecho ahora, hoy se presentó un gabinete de transversalización de perspectiva de género a nivel nacional, porque lo que se está tratando de hacer entender que esto es una mirada que tiene que atravesar todo, porque lo que está poniendo en discusión es la construcción de nuestra sociedad de punta a punta, porque está poniendo en tensión hasta qué es ser varón y qué es ser una mujer, y cómo a partir de eso se fue construyendo todo esto, ¿no? No, Entonces, sí. Perdón, sí, justamente porque lo que nosotros necesitamos abandonar es la idea, y esto también sirve para cualquier institución, de que las políticas públicas o los programas son neutrales y que generan resultados igualitarios. Para generar resultados igualitarios en la identificación, en la formulación y en la gestión de una política pública, de un programa, de todo lo que vayamos a hacer cada uno como institución, tiene que haber perspectiva de género. ¿Qué quiere decir ahí? Involucrar las necesidades y los intereses de varones y de mujeres para no seguir reproduciendo las desigualdades que nos trajeron hasta aquí. Entonces, esa es la forma de intervenir desde la confección. Si no, lo único que hacemos con las políticas públicas que ha pasado y todavía nos sigue pasando es reproducir las desigualdades. Absolutamente. Después, obviamente, en la pregunta sobre el machismo obviamente nos habita a todos. Esto quiere decir que no es propio de los varones, el machismo es propio de la sociedad, en la forma que pensamos, que vivimos, que sentimos. Entonces, el trabajo es que todos entendamos que en todo eso que estamos sintiendo hay también una construcción, que en todo eso que estamos mirando hay también una construcción, que esa idea de lo natural, de lo que es así, de que no se puede cambiar porque así es, casi como dado, es justamente lo que nos tenemos que poner en tensión, que es hasta la forma en que amamos, en que nos relacionamos y nos vinculamos todo el tiempo, ¿no? Es un poco esto. Por último, y avanzo un cachito más y ya cerramos, pero esto no lo quería dejar de nombrar porque es un tema central y de problemática en el deporte, pero como digo en el deporte y en la vida misma, es el tema de la violencia. Si hay algo que nos enseña el sistema de desigualdades que tenemos, es que se reproduce en violencias sistemáticas. La violencia de género no es la violencia doméstica solamente. Cuando hablamos de violencia de género, no hablamos solamente de la violencia que se produce en el marco de una pareja, hablamos de un sistema, y en ese sistema, como estábamos conversando al principio, se produce una cantidad de violencias en distintos ámbitos, y esto ustedes seguramente lo saben, pero si no, me parece sumamente importante repasar brevemente. Nuestra ley es muy clara respecto a las violencias. Nos habla de tipos, nos habla de modalidades y nos habla de ámbitos. Cuando no entendimos todo esto, no entendemos cómo pensar las situaciones de violencia en la sociedad. Porque cuando alguien dice que no entiende por qué, habiendo hecho chistes misóginos, teniendo una responsabilidad institucional, cuando un entrenador en la cancha, y vuelvo al deporte porque es nuestro ámbito, no entiende que tiene una relación de poder desigual con sus niñas que entrena, o jóvenes, por más que sea mayor de edad, y cree que puede decir una cantidad de cosas sobre su cuerpo, sobre su vida privada, sobre si es lindo o fea, y no estoy yendo a las situaciones concretas de violencia sexual o de acoso, estoy hablando de las violencias psicológicas, simbólicas, que nos atraviesan todos los días. Y entonces después, cuando aparece la denuncia, un entrenador, un profesor de la universidad no entiende qué pasó, yo es donde vuelvo al título de esta charla, y es: hay cosas que ya no podemos no saber. Nuestra ley es muy clara al respecto de qué cosas constituyen violencia contra las mujeres y contra las diversidades. Entonces, quienes tenemos responsabilidades institucionales, no podemos dejar de saber esto, porque después aparecen las sorpresas cuando yo voy, digo en este caso porque nos pasa a nosotras, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que haya sentado a una joven que estuvo diciendo que su entrenador la maltrató psicológicamente en el medio del equipo a charlar a ver qué pasó?
cuando nuestra ley es clara respecto de que no se pueden sentar a la víctima y al victimario a negociar a ver quién tiene razón, porque hay una estructura de desigualdad de poder previa, histórica y social que hace entender que esto sea en un marco de desigualdad de poder. Entonces, en definitiva, el recorrido que fuimos es entender ese sistema de desigualdad de poder histórico-social para entender por qué tenemos los instrumentos que tenemos, y en el ámbito del deporte, cómo se expresan y cómo se expresan estos tipos y modalidades de violencia. No podemos dejar de saberla porque cuando funcionan como hechos aislados los instrumentos, tenemos muchos problemas para transformar las cosas, y entonces acá, no sé si les habrá pasado, pero cuando yo soy psicóloga y trabajé durante mucho tiempo con mujeres víctimas de violencia, la dificultad que he tenido con la mayoría de los abogados y abogadas es que, excepto que hayan cuestiones puntuales del delito penal, no atraviesan todas las acciones posibles con todo el pack de normativas en materia de género que tenemos. Entonces se manejan todo como hechos aislados, ¿no? Entonces está la causa penal por un lado, la situación de violencia de género por otro, y eso no confluye, no lo hacemos confluir, porque pareciera que todas las leyes que tienen que ver con las cuestiones de género están ahí solo para cosas puntuales que me sirven para pensar las cosas de género. Esto no es así, esto es lo que hay que integrar en esto que decimos la transversalización de la mirada. Porque hoy hablamos del deporte y cómo impacta en el deporte, pero en realidad el sistema de pensamiento es lo mismo para todos los ámbitos. Así que un poco por acá es donde estamos desarrollando, y lo que sí les quiero dejar es que todos estos materiales y desarrollados en profundidad lo tienen en nuestra página, y en nuestra página pueden encontrar un curso que se llama, este curso que les digo, lo que no puedes dejar de saber sobre género, masculinidades y violencia en el deporte, es súper detallado, todos estos módulos, es online, tiene una certificación oficial, lo pueden hacer. Y el otro material que pueden encontrar se llama Abrir el Juego, y tiene que ver con todos materiales para trabajar el deporte con perspectiva de género y la eliminación de la violencia en el deporte. Así que acá ahora sí, si te parece, Jor, abrimos a preguntas que nos quieran hacer para intercambiar un poquitito sobre los temas que más les hayan interesado, o lo que tengan dudas al respecto. Yo por las dudas quiero saludar porque en breve voy a tener que entrar al otro Zoom, que ya me están gritando por el WhatsApp, pero no quería dejar de agradecer a la universidad que tenga estos espacios para poder formarnos de esta manera. Y siempre, justamente, las universidades han generado pensamiento crítico, han ido corriendo las barreras para todos los tipos de pensamiento, y también, obviamente, en este momento para estas cuestiones. Así que gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorgelina. Ya tienen, si quieren, los micrófonos habilitados para hacer preguntas o a través del chat, así que bueno. Yo quería hacer una consulta. Sí, sí, gracias por la charla, y sobre todo que hayan incluido lo que es deportes en la diplomatura. Yo la hice el año pasado, y fue un tema que quedó medio como colgado. Yo hago un deporte, hago roller derby, que es un deporte bastante inclusivo, no sé si lo conocen. Cuestión que cuando salió este curso que están diciendo de todo lo que tenés que saber, lo realizamos. ¿Sí? Yo justamente, como estaba diplomado, fui el que me encargué de reproducirlo en el club, y quería saber porque lo estábamos haciendo y finalizó, o sea, no tiene como un cierre, le falta como unas hojas finales, no sé si pasó algo, saber eso. Y después, si hay algún protocolo ante violencia en el deporte, a dónde acudir, a dónde ir a buscar algo, porque justamente nos ha pasado con nuestro entrenador, que ejercía violencia no solo con nuestras compañeras, sino con otros equipos que entrenaba, y no supimos muy bien cómo acudir. Armamos un comité de género, lo tratamos de manejar, pero no sabíamos a dónde acudir. ¿Hay algún protocolo a nivel nacional, municipal o lo que fuese, de dónde ver? Sí, mira, Germán, dos cosas. Por un lado, lo que estamos proponiendo, y ahí en la página lo van a encontrar en la nuestra de deportes, porque lo acabamos de lanzar ayer o antes de ayer, ya no sé ni en qué día vivo, pero bueno, ayer o antes de ayer. En esto de Abrir el Juego, lo que armamos es una guía paso a paso para armar los protocolos en las instituciones deportivas. ¿Por qué? Porque si bien uno puede recomendar el qué hacer en términos de primeros pasos, recomendamos que cada institución arme su protocolo, que puede ser completo, como lo estamos proponiendo, o puede ser una guía de acción. Sí hay unos pasos que son, Germán, básicos. Si uno no tiene equipo formado en materia de género, lo primero que tiene que hacer es contactarse con personas que puedan escuchar sin revictimizar.
¿Por qué? Por esto que estaba planteando. Tenemos muchas falencias en el conocimiento de cómo proceder, entonces con la mejor buena intención desde el sentido común, a veces se hacen, voy a hablar mal y tanto, mucha cagada. Entonces, si no tenemos equipo, si no tenemos protocolo, tenemos una gran línea que es la 144, que no es violencia solo contra las mujeres en el ámbito de lo doméstico, es violencia de género tal como nuestra ley lo plantea y puede asesorar correctamente para tipificar, escuchar, ponerle nombre a lo que hay que ponerle nombre. Muchas veces no sabemos qué es, a través de la escucha de alguien que sabe que podemos decir, para esto es violencia de género, simbólica, es psicológica. Entonces, siempre voy a recomendar la 144 cuando no hay equipos. No importa si es del deporte, no importa si son compañeras formadas en la ley 26.485, pueden dar recomendaciones y una escucha especializada. Después, obviamente, el deporte tiene sus particularidades, lo sabemos, es bastante endogámico, se maneja con otras lógicas. Entonces, armar los pequeños protocolos en las federaciones es clave. Nosotras, desde la Dirección de Política de Género, tenemos la línea segura, pero solamente abarca a todos los que tienen relación con nosotros, becados, becadas, Secretaría de Deportes, seleccionados de nacionales. Después lo otro tiene que ocuparse el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pero estamos conveniando y articulando para poder dar respuesta para nuestros clubes, nuestras federaciones, las instituciones, ¿sí? ¿Por qué? Por esta especificidad que tiene el deporte, por esta cosa medio de modos de funcionamiento, de relaciones de poder, pero que no se preocupen, no pasa solo en el deporte, pasa en todos lados de la misma manera. Aunque me hagas cara, Germán, que te estoy viendo, sí, es así. El mayor desafío que tenemos siempre es la ruptura de la complicidad. Y yo que estoy en el deporte te voy a decir, pero en el deporte son todos recómplices. Preguntémonos en la justicia, preguntémonos en las instituciones educativas. Esa complicidad funciona en todos los lugares igual. Le podemos agregar en el deporte la composibilidad del equipo y lo grupal, ¿no? Donde esta tendencia a querer resolverlo todo adentro, que no salga y todo adentro, porque primero el equipo, entonces como primero el equipo lo queremos resolver adentro y se arman unos despioles bárbaros. Entonces la segunda recomendación es sacarlo, siempre sacarlo para afuera. Nunca se resuelve adentro, se resuelve afuera, porque justamente es lo único que te va a permitir romper la complicidad en el sentido de el bien preciado es el equipo y el grupo. Entonces, la violencia ahí queda subsumida al bien supuestamente preciado que es el grupo y el equipo. Entonces hay que sacarlo. Siempre una mirada de afuera que no está priorizando el éxito, el triunfo de la grupalidad, nos va a permitir cuidar a la víctima en el sentido de quien está en condiciones de inferioridad. Por eso ahí las compañeras del 144, aunque no sea la misma persona, sino quien tomó contacto con el caso, quien se asesora y va construyendo el sistema, y ahí sí les cuento que armamos este sistema de trabajo con casos críticos con el Ministerio de las Mujeres, donde me llaman y me dicen, tengo un caso en deporte, y entonces trabajamos en conjunto. Así que ese es el camino. Pero sí te puedes descargar además, Germán, el cómo armar tu protocolo paso a paso, que está en nuestra página, lo publicamos ayer. Buenísimo. ¿La página cuál es? ¿Cómo la Ahí encuentro? lo puse en el chat, es Deportes Gobar, tienen que entrar a la parte donde dice género y deporte, y ahí entras a esa cajita y tenés el curso de género y deporte y tenés abrir el juego. Dentro de abrir el juego está cómo construir el protocolo, un decálogo de buenas prácticas en el deporte, que son 10 preguntas y prácticas que tenés que tener para transformar tu espacio deportivo en un espacio respetuoso y libre de violencia, y 3 materiales de formación teórico. Está todo ahí colgado, así que lo pueden chusmear, bajárselo y etcétera. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. Yo vi que varias personas ahí están habilitado el micrófono antes, así que bueno, recuerden de una vez. Sí, Flor, te escuchamos. Hola, bueno, me sumo un poco a lo que comentó Germán, porque bueno, justo vengo del mismo ámbito del deporte, del mismo deporte, o venía por lo menos, y siempre surgió una duda respecto a las situaciones así donde hay capaz abuso de poder de parte del liderazgo, marcado mucho por esto de las masculinidades, la violencia que estuvieron hablando. Y mi duda es también respecto a cómo actuar frente a esto, que bueno, ya fue explicada, pero o sea, esto continúa con cuando hay una persona que está ejerciendo abuso de poder, como bien dijiste, hay que separarla del grupo para priorizar el bienestar del grupo, pero
¿qué se hace con esa persona también? ¿Se aísla y se borra del planeta o hay que buscar también la forma de asesorarla o instruir de alguna manera en todo esto que estuvimos viendo hoy para buscar un cambio y no que quede aislada de... Claro. Lo que vos planteás, Flor, es un debate central, porque en realidad es un debate que tiene que ver con el punitivismo, ¿no? Es un debate que está en las políticas de género muy fuertes y en los feminismos muy fuertes, porque ¿qué se hace con la violencia machista? Yo creo que hay como tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo, en lo personal y en mi rol desde el Estado, creo que no sirve un paradigma meramente punitivista si no trabajamos desde una mirada que tiene que ver con la pedagogía y con la transformación cultural. Que por supuesto no es sin también la sanción que sea pertinente, pero solamente desde un paradigma punitivista no resolvemos las cosas. No todo es lo mismo, además. No es lo mismo alguien que ha cometido acoso sexual, abuso sexual, violencia psicológica sistemática, a quien es un machista y hace permanentemente comentarios machistas que son violencia simbólica también, pero no podemos tomar todo como igual, ¿no? Entonces, en la construcción, por ejemplo, de nuestro protocolo interno, lo que hicimos es escalonar los tipos de medidas. ¿Y cómo los escalonamos? Entendiendo que la violencia simbólica es violencia, entendiendo esto de que hay cosas que ya no podemos dejar de saber, y entendiendo que estamos construyendo las capacitaciones para que esto avance, ponemos un plazo para la formación y luego decimos, ya no podés dejar de saber, y por lo tanto hay cosas que van a ser escalonadamente tomadas como medidas. Por ejemplo, comentario hace muy poquitito gordofóbico y misógino en una formación. Se llamará la persona, tendrá una entrevista conmigo, cuento este ejemplo en el caso del deporte, pero ustedes cada quien con su comisión de género lo pueden trabajar, y se lo instará de forma obligatoria a hacer un proceso de formación. Y se lo mantendrá en observancia respecto de sus prácticas, pero de ningún modo ante un comentario machista en una sociedad que es toda machista, podemos echar a una persona. Por ejemplo, no es lo mismo en un caso de abuso, en un caso de acoso, en un caso de violencia sistemática hacia un atleta, un deportista, donde la medida deberá ser, por supuesto, acorde a ley. Y ahí sí tenemos una ley que te dice que sí corresponde, por ejemplo, por cuidado de las personas, apartar preventivamente del cargo a esta persona. Y así escalonar las medidas, ¿sí? Acorde a ley y acorde a políticas de prevención. Lo que yo digo de sacar afuera, y esto para que se entienda, no es solo esto de saco al agresor, que por supuesto, sino es también sacar afuera la discusión, que no quede nunca en discutámoslo en el grupo, a eso me refería. Pero no sé si te contesté la pregunta, pero en principio el paradigma no punitivista es acompañar los procesos también de construcción y ser respetuoso de la ley en ese sentido. Que la ley no solo, nuestra ley es la ley de la 26485, no se lo voy a decir a ustedes, pero es del orden de lo civil, no es que van a ir presos, pero tiene también un escalonado de medidas. Entonces, con nuestra ley podemos hacer cosas y sabemos instrumentarla. En los protocolos, en definitiva, es, dada esta ley, cómo lo instrumentalizo en mi área, cómo lo instrumentalizo en mi equipo, en mi universidad, cómo hago un procedimiento de eso. Entonces, por eso le decía a Germán, tan importante la creación de los protocolos, porque decir, tengo la 26485, pero después no me habla, como que no termino de entender qué me está diciendo. Bueno, armemos los protocolos, que en definitiva es, ante los grises, sé cómo proceder, porque en los grises se nos arma el lío. Entonces ahí vos te das un marco legal, procedimental, que te ayude a respaldar, porque la ley no me va a decir sancionar al entrenador que cometió esto me lo dice el protocolo. Yo digo, esto es lo permitido, esto no. Por eso los protocolos son tan importantes. Pero sí creo que no podemos estar solamente todo el tiempo desde un lugar solamente punitivista, porque no estamos cambiando absolutamente nada desde ahí, ¿no? Sí cuando corresponde por ley, por supuesto. Sí, súper claro. Muchísimas gracias, Guille. Guille, ¿te parece hacer las últimas dos preguntas? Buenísimo. Dani, te escuchamos. Sí. Hola Guille, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Tengo una duda que no pude formular por ahí en encuentros similares, que tiene mucho que ver con este anuncio del trabajo articulado entre gabinetes, y tiene que ver con el ámbito educativo, que también tiene que ver con la pregunta anterior. La formación docente, no solo la ESI, ¿no? Que por ahí se aborda el módulo ESI, pero un abordaje transversal desde la formación de profes, árbitros.
de test, todo lo que hace hasta, no sé, el cuerpo médico, como encarar el mundo del deporte en esa caracterización desde lo formativo, porque está trabajando muchísimo en las instituciones con personas que ya atravesaron esos tramos, pero por ahí después va a haber que reinventarlo con quienes están egresando, y me imagino que están en sus cabezas, pero quiero saber en las prácticas cómo lo ven. Creo que, a ver, como nosotras nos pasó que asumimos, viste, en diciembre, en marzo nos agarró la pandemia, y encima, como bien contaba Jorge al principio, políticas de género no existió nunca en deportes, ¿no? Con lo cual imagínense los desafíos ahí. Pero creo que es clave lo que vos decís, en varias cuestiones. En primer lugar, con educación, en el sistema educativo estamos trabajando fuertemente para ver cómo impactamos con todo esto en la educación física de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque yo estoy haciendo esta formación en los clubes, pero de repente en la escuela tengo la clase para los chicos, la clase para los chicos. A la chica le toca vóley, a los chicos le toca fútbol. Y si sos varón y no te gusta el fútbol, agarrate, no sé, hace trabajito práctico de acá hasta que termine la secundaria. Punto, se terminó. Entonces, bueno, claramente con educación tenemos que trabajar el deporte mixto desde toda la primaria. Secundaria puede tener una fase en la parte de transformación de los cuerpos que puede ser todavía debatible, porque no estamos trabajando desde la infancia. Quizás si uno dice, si yo arranco desde ahora, desde la infancia, en deporte mixto, pueda llegar a determinada cantidad de tiempo a cuerpos desarrollados conjuntamente, y en la secundaria también hacer mixto sin problema. Pero bueno, en principio no hay ningún argumento para que en inicial y en la primaria siga habiendo deporte no mixto. No hay argumento. Entonces, esto por un lado con educación. Después, todo lo que tiene que ver con la formación superior es el gran tema, ¿no? Cómo introducir la perspectiva de género en los profesorados de educación física, institutos de educación física y periodismo deportivo. Así que ahí estamos tratando de ir trazando los convenios para empezar a concursos, primero hacer un barrido donde podamos garantizar al menos que tengan la formación, y después ya ver cómo empezamos a conveniar para tener la mirada incluida en la formación. Pero es fundamental, porque si no, cuando llegamos a los clubes, cuando llegamos a los deportes, ya esto sucedió. Igual no nos olvidemos que muchos de los deportes y las federaciones también trabajan con la lógica de que es entrenador o entrenadora quien fue deportista, y que no necesariamente atravesó la formación, ¿no? Formal, por decirlo de algún modo. Entonces, por eso siempre tenemos que estar con una pata ahí en cada lado, clubes, federaciones, educación y demás, pero nada, la transversalidad es el mayor desafío siempre. Siempre. Fíjense, la ESI cumple 14 años, fines de octubre cumple 14 años, y todavía nos estamos peleando para que sea transversal y no un tallercito de ESI. Después de 14 años. Es una pelea enorme. Pero bueno, ahí vamos. Creo que hay algo que estuvo muy bueno, fue que conformamos la Red Federal de Género y Deporte, con compañeras de todas las provincias, algunos compañeros, y estamos tratando también a ir tupilar provincia por provincia, porque además no es lo mismo AMBA, Buenos Aires, que Formosa, ¿no? Y qué discusiones en cada espacio. Así que bueno, de a poco, pero sí, Dani, lo que vos planteás es el desafío más grande. No sé si voy a llegar a verlo igual, pero bueno, vamos a intentarlo. Guille, te leo unos comentarios que hay en el chat. Jessy dice, tal cual, el patio más grande para fútbol y un pedacito para las nenas. Héctor dice, hace unos años empezamos con educación física mixta en secundaria. Nieves pone, las mujeres teníamos que hacer esquemas musicales y bailar. Terrible. Eso que dice Héctor está muy bueno. Creo que hay prácticas donde ya sí lo están haciendo. Me han contado en algunas provincias mucha resistencia familiar también a que eso suceda. Seguramente habrá experiencias súper positivas, y después las dificultades, ¿no? De también hacer mixto en secundario. Me han contado anécdotas de dificultades de familias quejándose también por el tema de las fuerzas, los golpes, que eso es el mayor obstáculo de los prejuicios que tenemos, ¿no? Que también es lo que después opera sobre la posibilidad de las personas trans, opera sobre todo, porque es una operatoria de pensamiento esa. Pero que haya secundarias que ya están trabajando mixta es un súper gran avance, porque es de hecho la comprobación de que es posible, sobre todo en un ámbito no competitivo, recreativo, educativo, ¿no? Porque en el competitivo ya tenemos otra gran serie de discusiones. Héctor, te escuchamos. Sí.
¿Qué tal? Yo soy profesor de educación física y trabajo en escuela secundaria de la Dirección General de Escuela. ¿Se me escucha bien? Sí. Y hace ya unos... ¿Se escucha bien? Más o menos con un ruidito. A ver. A ver ahora. Mejor, me parece. Hola. ¿Ahora? Mejor. Un poquito mejor. Bueno, soy profesor de educación física de escuelas del Estado, de la provincia de Buenos Aires, y ya era 4 o 5 años implementamos de la Dirección General de Escuelas el plan, otra vez, educación física mixto. Costó mucho de entrada. Yo ahora tengo todos los cursos que tengo son mixtos, desde primero a sexto, y sí, más que nada las quejas mucho de los padres en cuanto a la fuerza, de que los nenes, los varones golpeaban a las chicas, hacíamos handball, las chicas también se animan a fútbol, pero bueno, más que nada charla esta me interesa por el tema de los procedimientos y buscar un protocolo para bajar a la clase de educación física, porque es importante el inicio en la escuela y en la casa y después trasladarlo a las instituciones. Héctor, ahí te va a servir muchísimo los materiales de abrir el juego, porque tiene justamente juegos para hacer en las clases de educación física, para trabajar estos temas. Así que te recomiendo que si los querés, que te los bajes ahí de la página, porque tiene esto, esa es la propuesta, tiene dinámicas para hacer ahí en las clases. Perfecto, perfecto. Gracias, muy interesante. Se coincido con Héctor, pasa que las familias no están de acuerdo y cuesta mucho, sí. Y ahí les pregunto, los jóvenes no tienen problema en jugar juntos. Es más una cuestión de las familias y las instituciones, ¿no? ¿Con qué te encontraste, Héctor, vos? Sí, no, tal cual. Uno primero empezaba con deportes que dentro de todo hacen handball, por ejemplo, voleibol, y que participan los dos. Después le querés meter un poco de fútbol femenino, y cuesta un poco más también, ¿no? Por mismo los estereotipos que uno trae, pero los chicos se adaptaron bien. Igual ahí me parece clave algo que... Con Perdón, Ariel, digo esto y ya... normalmente fútbol, sí. No, que ahí quiero agregar algo y después ya cierro porque si no yo me puedo quedar 1000 horas, pero hay algo que también es clave entender, que no son solo los estereotipos de una y de los pibes o de las instituciones, sino años y años de una formación corporal determinada, ¿no? Y esto es muy importante, porque si no tampoco no entendemos cómo funciona esto en profundidad. Si yo desde el inicio a los cuerpos que nacen varones, los cuerpos de varón y cuerpos de mujer, le ofrezco a nivel del espacio y de la oportunidad del desarrollo del cuerpo y de la mente algo diferente, probablemente efectivamente yo pueda comprobar que esos cuerpos son diferentes. Y no es mentira, no es el estereotipo. Efectivamente hay un desarrollo de la fuerza menor, efectivamente hay un desarrollo de la habilidad diferente, efectivamente eso sucede. Pero sucede porque lo hemos producido así, desde las primeras infancias, ¿no? Desde que yo habilité al varoncito al espacio libre, a treparse, a pegarse, a golpearse, porque me sentí más segura con que eso puede pasar, mientras que a la niña la cuidé, la acerqué, le di espacios más limitados para moverse. Entonces, efectivamente produzco un cuerpo diferente. Mismo con la expectativa. Si a la piba le digo, dale, jugá más o menos como para entretenerte, y al pibe le digo, dale mi campeón, vos podés, dale Messi, obviamente la expectativa produce una realidad sobre qué pasa con esa práctica deportiva también. Listo, me callo y cuando ustedes dicen... Jessy y Paredes Mariana y cerramos, porque justo habilitaron los micrófonos, así que bueno, va Mariana, después Jessy. Mariana. Bueno, Mariana, me presento, soy jugadora, ya con bastantes años. Estoy a cargo de un equipo femenino, bueno, porque jugamos todas mujeres, pero ahora estamos a punto de tener un equipo mixto de niños, que sería como ingresar a una impronta de esto, ¿no? De poder incluir a todos.
y aparte, bueno, soy secretaria también del club donde jugamos. Y me trajo un recuerdo una vez que, bueno, que tuve que llevar a mi hija al médico y el doctor le hace una prueba, un test, y le pasa una pelota. Y mi hija la patea. Entonces el doctor me dice, tiene muy desarrollada la parte masculina. Yo lo quedo mirando, habíamos pasado por muchos médicos, ¿no? Hasta que ella fue adolescente. Y yo digo, ¿es tan así? Y bueno, y después mi hija justamente me dice, no, pero no somos machonas porque jugamos al fútbol. Somos personas que queremos hacer lo que nos gusta. Y es así como que, igual en mi equipo tengo otras posibilidades. Por ejemplo, tengo chicas que, bueno, se sienten diferentes. Entonces, no excluir, sino incluir. Y sumar. Eso es lo más importante, sumar. Sumar en todo sentido. Bueno, me quería más que nada presentar por ese lado y bueno, y me interesa mucho el protocolo de género, porque mi esposo es el entrenador del equipo y bueno, tenemos ayudantes que son también hermanos y tenemos 2 profes de físico. Es una profesora y un profesor. Ellos se complementan en todo sentido, ¿no? Pero jamás escuché desde que estoy, ¿no? Que hace poco tiempo que estamos en esto, jamás escuché una palabra como dedicada a un femenino o un masculino. Vamos todos, vamos, vos podés hacerlo como lo puede hacer él. Y ahora también las chicas van a entrenar junto con los chicos de primera, van a hacer todo un entrenamiento juntos, que es para potenciarlas sobre todo a ellas, para que se potencie toda la familia Pumitas, ¿no? De acá de Villa Langostura, provincia de Neuquén. De paso digo todo. Y estaría muy bueno que si ustedes se pueden acercar, no digo pronto, ¿no? Cuando se pueda, llegar como tener la voz en vivo. Yo también, aparte, estoy estudiando terciario justamente de maestra de primaria, y bueno, y también estamos en la parte ESI, tenemos también el taller ESI como para ser estudiado, ¿no? Y justamente todos estos temas salen ahora, ¿no? No ahora, sino desde que está la ESI, hay mucha controversia, los padres se oponen mucho, pero creo que va encaminándose el tema, del tema de la ESI, que sea más que un taller, que sea interdisciplinario, que se pueda abordar en todo sentido, en todas las materias que se puedan dar, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y el deporte. El deporte no tiene que tener sexualidad, tiene que ser algo que puedas disfrutar, que puedas ir y practicarlo, cómo te salga, es decir, lo que tengas que aprender, porque no está escrito que la pelota la patea el varón así o la mujer lo patea así. No, debe ser todo como sumar, ¿no? Bueno, discúlpeme que se hable un poco de más, pero bueno, me encantó la charla, la verdad, me sentí muy cómoda. Y en la familia, las personas que se anotaron están en casa escuchando, por eso no estaban en pantalla, porque justamente son mis hijas las que se anotaron. Así que bueno, les agradezco mucho la charla y bueno, le doy la palabra a quien siga. Gracias. Bueno, gracias por el espacio a la universidad, bueno, Guille, Jorgelina, Inés también. Yo solamente quería sumar un comentario a lo que habías hablado previamente, Guille, en relación a, bueno, lo masculino y lo femenino, y cómo también practicar deporte, hacer deporte desde chiques, también genera una mentalidad que tiene que ver con la estrategia, con la táctica, con la posibilidad del planeamiento a futuro, y que si solamente se relega que esas 3 características que son la estrategia, la táctica, el planeamiento, y una mentalidad objetiva y competitiva solamente se relega a los hombres,
eso después necesariamente lo vamos a ver traspolado al espacio público, en donde vos dijiste, y Jor también, muy claramente, cómo los hombres son los que están en los puestos jerárquicos, son los líderes, y cómo en definitiva termina habiendo una subrepresentación de parte de las mujeres y de las feminidades también. Simplemente era sumar ese comentario, como jugadora también lo vi en equipos de fútbol, en representantes de los clubes, en la comisión directiva, en entrenadores, que esa capacidad de pensamiento analítico, y sí claramente la van a tener los hombres cuando tengan 20, 30, 40 años, si desde el deporte fomentamos que solamente sean los hombres quienes desarrollen esas aptitudes. Absolutamente, creo que esa es la estructura de la reproducción de las desigualdades y lo que después además arma argumentos sobre la meritocracia cuando en realidad la condición de partida es otra. Creo que quizás hasta incluso como modo de reflexión hasta final, si se quiere, no sé si había alguien más, pero que tiene que ver con esto. No podemos dejar de leer todo el tiempo la brecha y el punto de partida desde una enclave de desigualdad. Si no vemos en clave de desigualdad las cosas históricamente, si no vemos que la brecha sigue siendo esta, no logramos traducir todas las peleas que se están dando en materia de política positiva de forma correcta en términos de qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Que tiene que ver, pidiendo por decirlo de algún modo, pero qué es lo que se está buscando transformar. Creo que poder leer que el punto de partida es desigual es lo que nos permite entender qué es lo que hay que hacer para adelante. La verdad que siempre brillante. Yo ya tuve el placer de poder escucharte antes en una capacitación en un club, en el Club Lanús, y deslumbrante. Esperemos que haya muchas más Guillerminas en la gestión, así que muchas más charlas vas a ir llenando esos espacios, y bueno, le voy a dar la palabra a Fabio Arce, así ya te vamos despidiendo. Bueno, también desde lo personal y desde lo institucional agradecer estas disertaciones, tanto vos, Guille, como Jorgelina, la verdad que le pusieron un valor agregado que se nota en la pasión con la cual transmiten estas cosas. Gracias a algunos docentes que veo de la facultad, algunos profes de secundario, como en el caso de Héctor, que habló, a alumnos. Creo que, por lo menos es la perspectiva que tenemos nosotros desde la extensión universitaria, de crear el diálogo con la comunidad y que la universidad se enriquezca a partir de ese diálogo. No somos nosotros quienes tenemos que bajar la línea del conocimiento o transferir el conocimiento desde alguna soberbia académica, sino que tenemos que aprender de estos espacios. Estos espacios son donde conocemos a los actores que concurren, donde podemos enriquecer las cuestiones que sí vamos a trabajar hacia adentro de la universidad y poder transformarlas y también devolvérselas a la sociedad. Y así que básicamente agradecer la participación de todos los que estuvieron hoy. Fue muy dinámico. Desde ya te aviso y te voy a comprometer ahora públicamente. Sé que tienen una agenda apretadísima, que andan por todos lados, y cuando se levante esto no, va a ser más difícil todavía encontrarlas, pero nosotros tenemos una diplomatura en géneros específica y queremos integrar esta temática porque el deporte también es una actividad social por excelencia, de inclusión, de comunicación, de participación, que te iguala, que te incluye y que te iguala. Estamos luchando y construyendo esa sociedad con estos principios. Así que seguro que vamos a convocar al equipo de la Secretaría, pedirles disculpas también en nombre de Inés, que la verdad que no pudo llegar, estuvo complicada, pero siempre también reconocer la voluntad en participar en esto, en aportar su equipo, como en el caso de Guillermina y de Jorgelina. Así que seguramente la vamos a repetir, esta actividad, sea en forma aislada o presencial.
pero desde ya vamos a trabajar con la Secretaría porque me parece que este es el camino para andar. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que participaron. Sepan que la universidad sigue teniendo las puertas abiertas a pesar del aislamiento, y hoy la universidad es esto, el poder haber compartido con ustedes este rato que fue un rato largo y que se pasó volando por lo entretenido, por lo rico, por cómo estuvo todo. Así que vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Gracias.